citotóxico y antiproliferativo del aceite estercúlico in vitro. Mis asesores, la doctora Rosa María Oliar Ross, la doctora Abril Ramírez Higuera, el doctor Mauricio Rodríguez Dorantes. Mis revisores, la doctora Madeleine Hidalgo Morales y la doctora Patricia Mendoza García. Los árboles de Esterculia pétala son oriundos de América Central. Se pueden encontrar desde México hasta Venezuela. Para este proyecto se utilizó Esterculia pétala de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Los árboles son rectos y pueden llegar a medir hasta 50 metros. Las hojas son acorazonadas, de color morado y poco vistosas. No se aprovecha comercialmente el fruto en toda América. El aceite estercúlico obtenido de esta especie se caracteriza por su alto contenido de ácido estercúlico. Este ácido posee la particularidad de tener 19 carbonos con una doble insaturación entre el carbono 9 y 10, además de poseer en la misma posición un anillo de 3 carbones. La importancia de este ácido en particular radica en su uso como inhibidor de la enzima SCD, que está implicada en el metabolismo de lípidos. Aquí en UNIDA se han realizado algunas investigaciones con aceite estercúlico en torno al metabolismo de lípidos y síndrome metabólico, como las de Herrera Mesa en 2014 o la de Reyes en 2015, Ramírez en 2017 y la de Morales en 2018. Estas investigaciones reportan una disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en modelos in vivo al suministrar aceite estercúlico como fuente de lípidos en la dieta. En este proyecto se decidió darle una dirección diferente a la línea que se venía trabajando debido a que el metabolismo de lípidos y en particular la actividad de SCD están implicados en la progresión del ciclo celular, proliferación y apoptosis en células cancerosas. Sabemos que el cáncer es un padecimiento que se deriva de un proceso de crecimiento y diseminación descontrolados de células como resultado de mutaciones acumuladas. En México, los principales tipos de cáncer en 2017 fueron el de pulmón, el de próstata, el de mama, el cervicouterino y el de estómago. En México, en ese año, fue la tercera causa de muerte después de problemas cardiovasculares y diabetes. Experimentos in vivo e in vitro han demostrado la capacidad de suprimir el desarrollo del cáncer, regulando el metabolismo de lípidos, donde la enzima SCD tiene una participación muy importante. La enzima SCD controla el paso de ácidos grasos saturados a monoinsaturados. Cuando se inhibe, la disponibilidad de fosfolípidos y de triglicéridos y de ésteres de colesterol disminuye. Con esto restringimos a la célula porque la limitamos en cuanto a lípidos de membrana, lípidos como fuente de energía y lípidos de comunicación celular. Pero además, al inhibir SCD, hay un efecto sobre la acetilcoenzima A carboxilasa que también disminuye su actividad y el complejo ácido graso sintasa. Scaglia y colaboradores en 2009 explicaban que cuando SCD trabaja de forma normal, los niveles de ácidos grasos monoinsaturados están en sus niveles normales y entonces hay suficientes lípidos como fosfolípidos y colesterol para la formación de membranas. Por lo tanto, hay proliferación adecuada, además de tener lípidos como fuente de energía y ésteres de colesterol. Pero cuando SCD se inhibe, los niveles de monoinsaturados disminuyen, cambia la disponibilidad de fosfolípidos y colesterol, por lo tanto cambia la composición y fluidez de la membrana. Al hacer esto, pues también se induce un efecto apoptótico. Quiero enfatizar algunos aspectos como el hecho de que la inhibición de SCD bloquea la progresión del ciclo celular e induce apoptosis. Issa y colaboradores en 2010 utilizaron células de cáncer de pulmón H460 y en estas células inhibieron SCD con un inhibidor químico que es CBT 11127. Al inhibirlo, ellos encuentran una disminución de la proliferación de las células testigo, baja al 40% en las células tratadas con en las células tratadas con el inhibidor de SCD. En el caso del ciclo celular, pues el 84% de las células se mantienen en G1 y la población apoptótica aumenta 2.5 veces con respecto al testigo. Otra investigación que aporta datos importantes es la de Falvella y colaboradores en 2002, quienes encuentran que la SCD está sobreexpresada
en células, sobreexpresada en cáncer, y ellos lo que hacen es utilizar un grupo de ratones no sensibles a hepatocarcinoma, ¿sí? Un grupo de ratones sensibles a hepatocarcinoma y la cruza de los dos. Y entonces ellos inducen hepatocarcinoma con una dosis única de dietilnitrosamina en esos ratones. Lo mismo en ratas sensibles a hepatocarcinoma y no sensibles a hepatocarcinoma. Encuentran que en los ratones sensibles a hepatocarcinoma la SCD está expresada 7 veces más en relación al testigo. Y en la cruza de las sensibles y no sensibles, la SCD está expresada en promedio 2 veces en relación al grupo testigo, al no sensible. En el caso de las ratas igual, las ratas sensibles a hepatocarcinoma tienen niveles de SCD 5 veces mayores que las ratas no sensibles a hepatocarcinoma. SCD está sobreexpresado en cáncer. El aceite estercúlico ha sido utilizado como inhibidor de SCD. Ortinó y colaboradores en 2013 utilizaron un grupo de ratas sin sobrepeso, un grupo de ratas con sobrepeso, y luego el grupo de ratas con sobrepeso tratadas con aceite estercúlico, ¿sí? El inhibidor para SCD usado en este proyecto de investigación fue el aceite estercúlico. Y el parámetro para medir la actividad de SCD fue el índice de desaturación. Ellos encontraron que la actividad de SCD estaba disminuida 3.5 veces con respecto al testigo. La regulación, como justificación, quiero apuntar a que la regulación de la actividad de SCD se ha propuesto como un objetivo terapéutico en el cáncer. Los objetivos de este proyecto fueron evaluar el efecto citotóxico y antiproliferativo del aceite estercúlico in vitro. Como objetivos particulares se tuvo determinar una concentración inhibitoria media del aceite estercúlico en líneas celulares cancerosas y sanas. Evaluar el efecto del aceite estercúlico sobre proliferación, ciclo celular y apoptosis, y evaluar el efecto del aceite estercúlico sobre la expresión y actividad de SCD. El procedimiento fue el siguiente. Primero se recolectaron las semillas en mayo de 2018 en San Andrés Tuxtla. Se partieron las semillas para obtener su almendra, se trituró la almendra con un mortero y la harina se puso en contacto con hexano y se concentró el aceite evaporando a baja temperatura. Posteriormente se metilaron los ácidos grasos para ser caracterizados por cromatografía de gases acoplado a masas con una columna Trasil TR-Wax de 30 metros y con el gas acarreador nitrógeno. Para medir la viabilidad se utilizaron placas de 24 pozos con 30.000 células por pozo mediante el protocolo de MTT y fueron leídas a 595 nanómetros en un lector DTX 880. Para los ensayos de citometría se utilizaron los kits, uno para ciclo celular y uno para apoptosis, y se inyectaron 30.000 células por cada muestra en el citómetro. Para la extracción para hacer la qPCR se hizo la extracción de RNA utilizando trisol. Se utilizó un kit para la síntesis del cDNA y uno para qPCR con oligos específicos que ya habían sido reportados en la literatura. La cantidad relativa de enzima SCD se obtuvo por el método de Western blot utilizando anticuerpos para GAP, que fue nuestro housekeeping, y para SCD, y pues se leyó con el equipo Chemidox XRS. Para la actividad de la enzima SCD se evaluó midiendo el índice de desaturación, para lo cual se extrajeron los lípidos por el método de Black-Dyer, se metilaron y se inyectaron en un cromatógrafo de gases acoplado a masas en las condiciones utilizadas por Claves en 2003 y que se describieron que se muestra en una tabla anterior. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Primero quiero comentar que se utilizó aceite estercúlico por su alto contenido de ácidos grasos ciclopropenoicos y también se utilizó aceite de soya y de maíz para descartar que el efecto observado se debiera a la presencia de cualquier combinación de ácidos grasos. Lo primero que se necesitaba saber era la composición de cada aceite.
Se observa entonces en la tabla que el aceite estercúlico tenía un 34% de ácido estercúlico, siendo este el más abundante, mientras que los aceites de soya y de maíz, el linoleico fue el abundante en el de soya con 53.4 y en el de maíz también el linoleico con 48%. Esto fue consistente con lo reportado por Claves y colaboradores, Herrera Mesa y Gómez y colaboradores, donde el ácido estercúlico es el más abundante en el aceite estercúlico. Con esta información ya se pudieron calcular las concentraciones de aceite para las pruebas de viabilidad celular. Fue necesario medir la viabilidad celular, ya que es un parámetro para medir el efecto antiproliferativo y citotóxico de cualquier fármaco. Otros investigadores habían medido la viabilidad inhibiendo SSD con diferentes fármacos o inhibiendo su expresión. Por esta razón, se decidió medir el efecto del aceite a 4 milimolar en 9 líneas celulares. Se utilizó una línea de cáncer de próstata, PC3, cáncer de mama, MSF7, cervicouterino, GILA, cáncer de mama, BT20. La diferencia entre BT20 y MSF7 es que una es triple negativo y la otra no. Cáncer de colon, CACO2, osteosarcoma, U2OS, cáncer de pulmón, H460, de hígado, GEP2 y de próstata, LINCA. ¿Okay? Mientras en algunas líneas la viabilidad se mantuvo cercana al 100%, como es el caso de BT20, CACO2, osteosarcoma, pulmón, hígado, en la línea PC3 se redujo la viabilidad hasta el 46.5% y el LINCA bajó al 68.6%. Los resultados fueron similares a los de Scaglia y colaboradores en 2018, que encontraron una disminución hasta del 40% en las líneas de cáncer de pulmón, solo que ellos inhibieron SSD utilizando un inhibidor químico que fue el CBT. Se decidió trabajar con PC3, que es un modelo de cáncer de próstata en etapa final en metástasis, y con LINCAP debido a que es un modelo celular de cáncer de próstata en etapa inicial y que es dependiente de andrógenos, a diferencia de PC3, donde no hay respuesta a tratamientos hormonales. ¿Okay? Ahora, una vez elegida la línea PC3 y LINCAP, se eligieron también 2 líneas sanas como testigo para realizar las pruebas de viabilidad a diferentes concentraciones del aceite y comparar el efecto entre líneas celulares sanas y cancerosas. Se encontró que a 4 milimolar, la célula metastásica PC3 bajaban la viabilidad hasta el 46.5%. Las células de cáncer inicial LINCAP bajaban hasta el 68.6%, mientras que las células sanas de epitelio de próstata, que son RWPE1, quedaban en el 89.6% de viabilidad, y las de estroma de próstata sanos, que son las PRSC, quedaban al 86.7%. Aunque en todas las líneas hay un efecto significativo con respecto a los testigos, el efecto en PC3, que modela un cáncer terminal, es 1.9 veces mayor que en células sanas. Esto pues es parecido a lo reportado por Fritz y colaboradores en 2010, quienes observaron que al inhibir SSD con BZ36, que es un inhibidor químico, en 3 líneas de cáncer de próstata, pues la viabilidad celular se veía disminuida, y ellos también utilizaron aquí en esta gráfica con la letra G una línea celular de próstata sano, y ahí no vieron efecto antiproliferativo, no vieron una disminución en la población celular. Se midió también la viabilidad con aceites de soya y de maíz para comparar su efecto con el del estercúlico. Se observó que la viabilidad de las células PC3 baja hasta el 49.1% y las LINCAP al 68.6% con aceite estercúlico, mientras con el de soya y de maíz bajan la viabilidad al 94.4% y 95.1% respectivamente en PC3 y 88.9 y 89.4 en LINCAP. Esto confirma que el efecto es característico del estercúlico y no es un efecto que cualquier combinación de ácidos grasos nos pueda dar. Además, se observa que las células sanas RWPE1 no hubo diferencias significativas entre los tratamientos con estercúlico, soya y maíz. En las células PRSC, que son de estroma de próstata sanos,
Sí hubo diferencia significativa entre el estercúlico y el de soya y de maíz, aunque estas diferencias, como se observa en la gráfica, son pequeñas. Se obtuvo posteriormente la concentración inhibitoria media usando un modelo lineal porque fue el que más se ajustó con una R cuadrada de 0.98. El valor de la IC50 se ubicó en 3.6 milimolar. No hay reportes en la literatura de una IC50 de aceite estercúlico o de ácido estercúlico para PC3, ni para PC3 ni para alguna otra línea celular. Ahora, después de confirmar que había un efecto significativo en la viabilidad celular, se realizaron ensayos de citometría para ver en qué fase se estacionaba el ciclo celular y poder comparar el efecto con el de otros fármacos utilizados en tratamientos para el cáncer. El fármaco utilizado como control positivo fue nocodazol. Este fármaco, de acuerdo a Goldman y colaboradores en 2001, inhibe la polimerización de microtúbulos para impedir la formación del uso mitótico, por lo que arresta el ciclo en G2 característicamente. El tratamiento de células cancerosas PC3 y LINCAP con aceite estercúlico arrestó el ciclo celular en G2 y no hubo diferencias significativas entre el tratamiento y el nocodazol, aunque sí hubo diferencias al hacer interactuar ambos. Para el caso de la línea sana RWPE1, sí hubo diferencias significativas entre el aceite estercúlico y el nocodazol. Esto es congruente con los anteriores resultados que muestran que no afectó la viabilidad de esta línea celular más allá del 10.5%. Una vez medido el efecto sobre ciclo celular, se observaron también al microscopio las células y se puede ver en la primera columna la morfología y proliferación esperada de los testigos en las líneas PC3, LINCAP y RWP1. En la segunda columna se ve una disminución de la población, un cambio en la morfología y células que ya no están adheridas a la placa. Eso se ve en las células metastásicas PC3 y en las células LINCAP, que es un cáncer inicial, pero en las células sanas de epitelio de próstata no se ve ese efecto. El nocodazol, que es el control positivo que sabemos que arresta en G2 y que se utiliza en tratamientos para el cáncer, sí tuvo un efecto considerable disminuyendo. Se puede apreciar una disminución de la proliferación y un cambio en la morfología en las líneas sanas y cancerosas. La interacción de ambos, pues se observa que para PC3 y LINCAP sí tuvo un efecto fuertemente al disminuir la proliferación, al cambiar la morfología, pero en células RWPE1 no se ve el efecto tan fuerte. ¿Okay? Ahora, después de ver que el ciclo se arrestaba en G2, se evaluó si se tenía un efecto apoptótico. Este efecto es importante medirlo porque las células cancerosas no responden a controles para su crecimiento y dejan de inducir apoptosis, por lo que los tratamientos químicos tienen como objetivo activar los procesos apoptóticos de la célula. Se utilizó un inductor de apoptosis como control positivo que fue el QBS, que sirve para tratamientos contra el cáncer. Las células metastásicas PC3 son un modelo de un tipo de cáncer muy agresivo en etapa terminal y aquí se observó la incrementación de la población apoptótica y no hubo diferencias significativas entre el tratamiento con estercúlico y QBS. En la interacción de ambos, estercúlico y QBS, se elevó la población apoptótica hasta el 49.9%. En células de cáncer en etapa inicial, que son las LINCAP, no hubo diferencias significativas entre el estercúlico, el QBS, que es el inductor de apoptosis, y tampoco lo hubo en la interacción de ambos. ¿Okay? Esto es consistente con lo reportado por Scaglia en 2005 y Fritz en 2010, quienes encontraron que al inhibir SCD en células de pulmón se induce un efecto apoptótico. ¿Okay? Y aquí está la gráfica mostrada por Scaglia, donde ellos incrementaron la población apoptótica 1.5 veces. Y nosotros observamos aquí que la población apoptótica se incrementó con respecto al testigo 3.5 veces. Resulta interesante observar que mientras QBS aumentó la población apoptótica al 25% en células sanas, el tratamiento con estercúlico
se mantuvo en 2.7%, sin diferencias significativas con las células testigo. Esto resulta congruente con lo anterior, donde la viabilidad se mantuvo cercana al 90%. Después de observar el efecto apoptótico, también se observaron las células al microscopio, y en la primera columna vemos la morfología de las células PC3, LINCAP y RWPE1, y observamos que el aceite estercúlico no modifica la morfología de las células sanas con respecto al testigo, pero sí la modifica drásticamente en el caso de células cancerosas. El inductor de apoptosis, pues sí tiene un efecto fuerte en células cancerosas y sanas, pero la interacción de estercúlico y QBS parece tener un efecto protector con las células sanas, pero con las células cancerosas se ve potenciado el efecto en su morfología y en la disminución de la proliferación. Incluso las células que ya están redonditas son las que perdieron adherencia a la placa. ¿Okay? Esto es congruente con lo de Gómez en 2002 y Gómez y colaboradores en 2002, que observaron que al aplicar ellos ácido estercúlico en adipocitos no diferenciados, cambiaba el tamaño y la forma de las células. Continuando con la investigación, en esta etapa, después de ver que sí había un efecto antiproliferativo, se midió el efecto del aceite estercúlico a 3 niveles: expresión de SCD, cantidad de enzima SCD y actividad enzimática. Se encontró aquí que el aceite estercúlico no tuvo efecto sobre la expresión de SCD para las células metastásicas PC3 ni para las células LINCAP. Sin embargo, sí hubo diferencias significativas en células sanas. Este último resultado no lo esperábamos porque no habíamos observado cambios en la viabilidad. Este último resultado deberá ser confirmado. Pero algo similar ocurrió con Gómez y colaboradores en 2002, que ellos trabajaron con adipocitos no diferenciados suministrando ácido estercúlico, como lo mencioné en la diapositiva anterior, pero nosotros usamos células cancerosas suministrando aceite estercúlico. Sin embargo, ellos no observan un cambio en la expresión de SCD al suministrar ácido estercúlico. Ahora, al medir la cantidad de enzima, no se observaron cambios estadísticamente significativos en las líneas cancerosas y tampoco en las líneas sanas. No hubo diferencias significativas, ni en PC3, ni en LINCAP, ni en RWPE1. Pues lo mismo reportaron Gómez y colaboradores en 2002, Scaglia y colaboradores en 2018, solo que Gómez usó ácido estercúlico en adipocitos y Scaglia utilizó un inhibidor químico en células de pulmón. El inhibidor químico fue CBT-11117. ¿Ok? Y bueno, esos son los resultados de Gómez y colaboradores en 2002. Un parámetro utilizado para medir la actividad de SCD es el índice de desaturación, que se calcula como el cociente C16.1 entre C16.0 o C18.1 entre C18.0. Ese parámetro fue calculado para que pudiéramos medir el efecto del aceite estercúlico a nivel de actividad enzimática sobre SCD, y se observó que los tratamientos con estercúlico tuvieron para empezar, menor nivel de ácidos grasos monoinsaturados con respecto a testigo, aceite de soya y aceite de maíz. Hubo menos de ácido palmitoleico y menos de ácido oleico. Y también se observó que tuvo los índices de desaturación menores, ¿sí? El índice de desaturación con aceite estercúlico fue 1/7 parte en relación al testigo para C16.1 y 16.0, y para C18.1 y 18.0 fue la mitad. ¿Ok? En el caso de las células LINCAP se observa igual que los monoinsaturados están en menor proporción en los tratamientos con estercúlico, tanto 16.1 y 18, como 18.1, en comparación al resto de los tratamientos. Y hablando de los índices de desaturación, fueron menores. En el caso del aceite estercúlico fue 1/3 con respecto a las células testigo, y en el caso de 18.1 y 18.0 con estercúlico fue la mitad en relación a las células testigo. Para las células sanas también se tuvo que 16.1, que es palmitoleico, y 18.1, que es oleico,
pues los menores niveles estuvieron en los tratamientos con estercúlico. Y la diferencia sí es importante. En algunos casos casi es el triple, por ejemplo, con respecto al aceite de maíz. Y los índices de saturación igual fueron menores. Para el 16.1, 16.0 fue la mitad con respecto al testigo, y para 18.1, 18.0 fue 7 décimos con respecto al testigo. Como conclusión, quiero mencionar que el aceite estercúlico tiene potencial como coadyuvante en el tratamiento del cáncer de próstata a una concentración cercana a 3.6 milimolar. El efecto antiproliferativo y apoptótico del aceite estercúlico es comparable al de otros fármacos y métodos de inhibición de la SSD, como se mostró en las diapositivas anteriores. Y a diferencia de otros métodos de inhibición probados, el aceite estercúlico es un producto natural que inhibe parcialmente a la enzima SSD a nivel de actividad sin atenuar su expresión y niveles de proteína. Como recomendación, pues, estudiar el efecto del ácido estercúlico purificado sobre células sanas y malignas de próstata y hacer arreglos de RNA para buscar aquellos genes que estén desregulados al aplicar tratamientos con estercúlico y que se encuentren implicados en ciclo celular, en metabolismo lipídico, en apoptosis, y profundizar así en su mecanismo de acción e influencia sobre otras vías de regulación e indagar el mecanismo por el cual se desencadena la apoptosis. Muchas gracias.